Bueno, buenas tardes. La idea de este video es que charlemos un poquito el trabajo número 5 de función cuadrática de cuarto año. Este trabajo viene a ser un resumen de todo lo trabajado anteriormente, así que empieza con un repaso. Le- Les dice, bueno, ¿cuál es la fórmula general de una función cuadrática? Que era x cuadrado más bx más c, con a, b y c eran unos números cualesquiera, pero a no podía ser cero. Y después les empieza a repasar un poquito las fórmulas, ¿no? Para encontrar el eje de simetría, lo que hicimos en el trabajo anterior, teníamos que usar, bueno, que el eje de simetría es esta recta vertical paralela al eje y que pasa por la mitad de la parábola, y para encontrarla con la fórmula usamos la fórmula esta menos b dividido 2 por a. Una vez que teníamos el eje de simetría, esto coincidía con la coordenada en x del vértice, así que para encontrar la coordenada en y del vértice agarramos la fórmula original, reemplazamos las x por el numerito que nos había dado en x del vértice y obteníamos la coordenada en y. Después les hablo un poco de la concavidad. Si las ramas de la parábola apuntan hacia arriba, significa que el valor de a en la fórmula es un número positivo, y si las ramas apuntan hacia abajo, el valorcito de a es negativo. Em, También les hablo un poco de la concavidad, ¿no? Esto no lo vimos muy bien, pero la idea sería que si el valor de A es un número cada vez más grande, es como que las ramas de la parábola se van acercando cada vez más al eje y si el valorcito de A, en este caso un número positivo, pero cada vez más pequeño, es como que las ramas se van agrandando un poco más y se van acercando al eje X. Después les recuerdo un poquito la ordenada al origen, que era el puntito donde cortaba la gráfica al eje y que además cuando estoy parado en la ordenada al origen, la coordenada en x es 0. Por ejemplo, acá, en este punto, la ordenada al origen es 4 en y 0 en x, ¿no? Eh, ¿Para qué hace esto? Y porque en realidad si yo tengo una fórmula cualquiera para encontrar la ordenada al origen, y yo reemplazo todas las x por 0 y me queda el término independiente, que es lo que ya veníamos haciendo, ¿no? Y después les recuerdo un poquito cómo encontrar las raíces de una función usando la fórmula resolvente de Bhaskara, que era agarrar esta fórmula, copiarla y reemplazar todos los valorcitos de a, b y c por los valores de la fórmula, y ahí con unos cálculos podíamos averiguar cuáles eran los valores de las raíces. Entonces, bueno, em, la primera actividad de este trabajo les presenta 6 gráficas diferentes y les dice que señalen la ordenada al origen en cada uno de estos gráficos y que completen acá, en estos cuadraditos, con el símbolo de menor, mayor o igual a 0. A modo de ejemplo, yo les tengo acá unas gráficas muy similares, son diferentes, pero lo que les quiero mostrar es cómo tendríamos que pensar esta actividad. Em, lo primero que quisiera notar es que nosotros tendríamos que completar con los símbolos de mayor, menor o igual a 0, ¿no? O sea, el valorcito de A, quiero poner si es mayor o menor que 0. Algo para tenerlo en cuenta, porque yo sé que esto por ahí puede marearlos bastante, y cuando yo estoy diciendo que A es mayor que 0, estoy diciendo que A es un número positivo. Y si estoy diciendo que A es menor que 0, estoy diciendo que A es un número negativo. Esto para que lo tengamos en cuenta a la hora de completar estos espacios, ¿no? Entonces, ahora sí, vamos a la actividad. En la primera gráfica yo puedo ver que las ramas apuntan hacia abajo. Entonces, el valorcito de A tiene que ser negativo. Fíjense que acá tendría que poner entonces el símbolo de menor. A es menor que 0. Luego el valorcito de C nos está nombrando la ordenada al origen. ¿Dónde está la ordenada al origen en este gráfico? Yo miro acá, mi ordenada al origen es esta. Cuando I vale 4. Y entonces es un número que es positivo. Entonces tiene que ser mayor que 0. Veamos entonces este gráfico. Las ramas apuntan hacia arriba, entonces el valor de A tiene que ser positivo. Para escribir positivo, hago el símbolo de mayor.
Para buscar entonces el valor de C, vuelvo a mirar la ordenada del origen. La ordenada del origen acá vendría a estar cuando I vale -3. Es un valor negativo. Entonces voy a poner acá que el C es menor que 0. Para encontrar en este, digo, bueno, las ramas apuntan hacia abajo, entonces el valor de A tiene que ser negativo, entonces A va a ser menor que 0. Para encontrar el valor de C, vuelvo a buscar la ordenada al origen. Y yo la miro en mi gráfico, ¿dónde está cortando el eje Y? Y es acá. Es decir, que lo corta justo cuando I vale 0. Entonces, la ordenada al origen es 0. Así que acá le pongo igual a 0. Bien. Esto es como resolver la primera actividad. Después en la segunda actividad, les dice que unan cada gráfico, cada función con su correspondiente gráfico. Fíjense que acá tenemos 4 funciones diferentes, se les da la fórmula, y en estos gráficos no hay escala, o sea, no está escrito ni el 1, ni el 2, ni el -1, cosa que yo los he vuelto locos con que pongan los números, y acá les voy a mostrar por qué es tan importante escribir los números en un gráfico. Fíjense que en este gráfico nosotros podemos ver que las ramas apuntan hacia arriba, que la ordenada al origen es un número positivo, pero este gráfico, al no tener escala, y podría estar cortando en 1 como podría estar cortando en 50. No me puedo guiar. O sea, yo puedo saber que la ordenada al origen es un número positivo, pero no sé cuál. Entonces, bueno, ustedes podrían mirar estas funciones y decir, bueno, ¿cuáles de estas funciones apuntan las ramas hacia arriba? ¿Cuál es la ordenada al origen? Tendrían que hacer cálculos y escribir esos cálculos en la hoja, como para primero distinguir estos elementos básicos en las funciones cuadráticas y después decidir cuál es ese gráfico que les corresponde. Entonces, lo que yo les sugiero para resolver esta actividad es, agarren estas funciones, calcúlenle la ordenada al origen, calcúlenle el vértice, calcúlenle las raíces, y entonces recién ahí, teniendo todos esos elementos de cada una de estas funciones, van a poder decidir cuál es el gráfico que le corresponde. Miren la concavidad, si apuntan hacia arriba o apuntan hacia abajo, y teniendo todos esos elementos en juego, van a poder identificar la función. Si nosotros miramos estos gráficos, además, bueno, la primera tiene las ramas hacia arriba, tiene una sola raíz y corta en un valor positivo en el eje Y, tiene una ordenada al origen positiva. La segunda, las ramas apuntan hacia abajo, tiene 2 raíces positivas, la ordenada al origen es negativa. En la de abajo, eh, las ramas apuntan hacia arriba, tiene una ordenada negativa y no tiene raíces. Y en la última, las ramas apuntan hacia arriba, la ordenada al origen es negativa y tiene 2 raíces, una positiva y una negativa. Así que bueno, espero que esto les ayude a poder decidir. La idea no sería unir, como a mí me parece así, más o menos al azar, porque me parece que corta en 20. No, hay que hacer como un análisis para resolver esta actividad. Después, la siguiente actividad tiene un verdadero o falso, y este es para que ustedes lo piensen, ¿no? Eh, Como ya les dije, este trabajo resume los anteriores y vendría a ser también un poco una puesta en escena de qué cosas entendí, qué cosas tengo que seguir practicando. Les dice la parábola f de x igual a 2x cuadrado menos 4x es cóncava hacia abajo, es decir, las ramas apuntan hacia abajo. Que tenía que mirar para darme cuenta de eso y entonces eh, respondo. Estas afirmaciones, además de escribir si son verdaderas o falsas, tienen que decir por qué. ¿Cómo se dieron cuenta ustedes que era verdadera o cómo se dieron cuenta ustedes que era falsa? En el punto B les dice el gráfico g de x igual a x cuadrado menos 2x más 6 pasa por el punto 0, 6. Recuerden que si yo quiero saber si una función pasa por un punto, puedo reemplazar la coordenada en x por el 0, hacer toda la cuenta y el resultado me tiene que dar este punto. Ahora vamos a hacerlo para la actividad que sigue. Después les dice el gráfico y igual a 2x más x cuadrado no corta el eje Y. Bueno,
de nuevo, usen la estrategia que ustedes consideren. Pueden hacer cálculos, pueden hacer un gráfico, pueden pensarlo. El gráfico es de f de x igual a 8x más x cuadrado más 16. Tiene dos raíces reales distintas. Y pueden hacer un gráfico o pueden calcular las raíces y verificar o no, o decir es falso por esto. Y después les dice el gráfico de la parábola f de x igual a x cuadrado más 2x más 2 no corta el eje de x. Recordemos que decir que cuando corta el eje de x es que es una raíz. Entonces, al decir que no corta el eje de x, me está diciendo que no tiene raíces. Bueno, esto por el punto 21, o sea, el segundo del trabajo. Después les dice, si el punto P, que tiene coordenadas 2m, pertenece a la función cuadrática esta, encuentren el valor de m. Para saber si un punto pertenece a una función, lo que tendríamos que hacer es reemplazar los valores de x por el que te dan el punto, hacer todas las cuentas y te tendría que dar el otro valor. Vamos a hacer un ejemplo que no es este mismo, es uno muy parecido. Lo tengo acá escrito. Se me fue acá un exponente que viene acá. Y entonces yo acá les traje la misma actividad, pero con otros valores, ¿no? Y otra función. Dice, si el punto P, que es 3m, pertenece a la función cuadrática g de x igual a 3x cuadrado menos 7x más 2, encuentren el valor de m. ¿Qué es lo que tendría que hacer yo entonces en este caso? Es agarrar esta función, la g de x, 3x al cuadrado menos 7x más 2, y evaluarla para cuando x vale 3. Entonces vamos a encontrar g de 3. ¿Qué hago entonces? Reemplazo todas las x por el valor, el valor x de mi punto. Entonces me va a quedar 3 por, en vez de la x pongo un 3 al cuadrado menos 7 por, en vez de la x ponía un 3 más 2. Una vez que tengo esto, voy a resolver el cálculo. Me lo separo en términos y voy resolviendo. Acá primero tendría que hacer 3 al cuadrado, 3 por 3, 9. Me va a quedar por este 3 que está multiplicando adelante, menos 7 por 3, 21, más 2, 3 por 9, 27, me queda 27, menos 21, más 2, 27 menos 21 es 6, más 2, 8. Significa esto que entonces mi punto M tiene que ser 8. ¿Por qué? Porque cuando X vale 3, Y vale 8. Es decir, que esta parábola pasa por el punto 3 de X u 8 de Y. Entonces, si nosotros queremos verificar si la parábola pasa por el punto 3 Sarasa, nosotros reemplazamos en la fórmula las X, todas las X por 3, hacemos las cuentas. Si nos dio Sarasa, pasa. Si nos da otra cosa, no pasa. Eso es lo mismo que teníamos en el punto este. Bien, seguimos entonces. Luego les vuelvo a hacer otro resumen más, y este ya está más enfocado a las fórmulas en general. Es un machete chiquito, donde tienen una parábola y les indica los distintos elementos, el vértice, el ordenado al origen, las raíces, eje de simetría y fórmulas. Este es un buen machete como para tener a mano cada vez que resolvamos cada vez que hagamos el análisis de la función cuadrática, ¿no? Bueno, después en el punto 23 les dice, para cada función de estas averigüen cada uno de sus elementos, luego hagan un esbozo de la gráfica. Tienen acá una función, identifiquen primero cuánto vale A, B y C para completar estos valores. Este análisis no lo voy a hacer porque es igual al análisis que hice en el video del trabajo 5, así que quieren ver cómo hacer esto bien en detalle, vayan al video del trabajo 5 y lo pueden chusmear tranquilos y tranquilas.
y van a poder orientarse de cómo realizar esto. Recuerden que todas las cuentas tienen que estar en la hoja porque lo que queremos ver es cómo lo hicieron, no un resultado, ¿no?